Muy bien, hermanos. Este será un mensaje muy difícil porque estamos en el tema más simple, es decir, el tema de la oración. La oración es algo tan sencillo, que un niño puede hacerlo. Incluso de los labios de un bebé, ellos pueden orar. Y esas oraciones podrían ser respondidas también. Pero también la oración es lo más misterioso y místico de nuestras actividades, en particular como cristianos. Y en esta tarde, claro, debido a la limitación del tiempo, y de hecho hemos estado hablando acerca de la oración bastante y muchas veces, repetidas veces. Pero estoy muy agradecido que los hermanos en el bosquejo incluyen una sesión particular, un mensaje particular en cuanto a la oración, al abarcar este asunto del nuevo hombre. Y el tema acá entonces es la oración necesaria para la realidad y la oración necesaria con miras a la realidad y el aspecto práctico del nuevo hombre, el cual es uno solo. Es el título del mensaje 6. Ahora, lo que estamos diciendo aquí de manera sencilla es que a fin de que se tenga la realidad genuina del nuevo hombre entre nosotros, se requiere la oración. Pero no cualquier tipo de oración, pero cierta clase de oración. Y para que se lleve a cabo el aspecto práctico del nuevo hombre en el recobro del Señor, esta clase de oración también es necesaria. Así que, así como muchos mensajes que hemos estado abarcando, le hemos pedido a todos los hermanos que se ejerciten en cooperación con el Señor y juntamente con nosotros los que estamos dando los mensajes, a fin de dejar ir o poner a un lado cualquier idea o concepto, o incluso, yo diría, las experiencias que tengamos en cuanto a estas cosas. De modo que quizás podamos recibir algo nuevo, algo particular, yo diría, algo mucho más profundo y más avanzado de parte del Señor. Y he sido muy redargüido que con respecto a que aparezca el nuevo hombre hoy en la tierra, se requiere cierto tipo de oración que tiene que ocurrir a fin de que se produzca. Tiene que haber cierta clase de oración o situación de oración. Tiene que surgir, ser levantada en las iglesias en el recobro del Señor. No simplemente hacemos ciertas cosas para que se produzca el nuevo hombre. Ciertamente en esta mañana comenzamos una ayuda muy práctica en cuanto a tomar a Cristo como nuestra persona. E incluso este asunto de nuestra necesidad de crecer y de luchar, trabajar, luchando para que otros crezcan en la vida de iglesia. Pero en este tercer mensaje, este mensaje de la tarde, hoy hemos llegado a un asunto muy central, muy central. Resumiría este mensaje sobre la base de este bosquejo con 3 palabras. Cada palabra abarca 3 cosas. Así
Si usted capta esto, bueno, esto es en sí el bosquejo. La primera palabra no son necesarias palabras necesariamente que estén en el bosquejo, sino algo de mí. La primera palabra es dar sustantividad. ¿Qué significa dar sustantividad? Es como damos sustantividad este asunto de la oración, este asunto tan profundo y místico, esta comunicación mística y profunda entre Dios y el hombre, o entre el hombre y Dios. Quizás no hay otra comunicación o fluir entre Dios y el hombre que sea tan elevado, tan profundo, tan real como la oración. Como damos sustantividad este ejercicio, esta práctica, esta aplicación de la oración. Entonces tendré aquí 3 puntos. La segunda palabra es condición. Normalmente diríamos que cuando queremos llegar a cierta buena condición, hablando en términos espirituales, debemos orar hasta que estemos en esa condición. Pero en esta tarde yo voy a más bien darle la vuelta, dar un giro. Yo voy a decir que de hecho se requieren ciertas condiciones primero a fin de que nosotros tengamos la oración genuina y apropiada. Si no tenemos cierta clase de estado o condición, nuestra oración entonces será o vano o ineficaz. Y no llegaría a la meta, es decir, la meta de Dios. Así que vamos a tocar en cuanto a estas 3 condiciones. Y la tercera palabra es reflexión. Reflexión. En otras palabras, las 3 cosas que la iglesia, los creyentes, tienen que corresponder, las 3 áreas en las cuales tenemos que corresponder en oración y petición con el Cristo celestial, quien está llevando a cabo o ejecutando su ministerio celestial ahora mismo. De hecho, por estos últimos 2000 años. Así que nuevamente dar sustantividad, condición y reflexión. Antes de entrar en estas cosas, quisiera impresionarlos con una cosa, en cierto sentido, siguiendo el mensaje del mensaje 2 ayer, de cómo la realidad del nuevo hombre es simplemente la realidad del vivir del Dios hombre. Esa realidad, así como cuando decimos la realidad del cuerpo de Cristo, esa realidad no es algo que esté en el aire, no es algo teórico, no es algo abstracto. Esa realidad, de hecho, es llevada a cabo, manifestada en nuestro diario vivir, ya sea individualmente como colectivamente. Cuando nosotros, los creyentes, vivamos de manera corporativa, de cierta manera, ese vivir llevaría consigo cierta realidad, manifestará cierta realidad, de modo que es algo visible, algo que se puede contactar, incluso que el enemigo vea, y que también que los seres humanos den testimonio de ello. De manera parecida,
Con respecto a la realidad del nuevo hombre, esto es lo mismo. Esa realidad es cierto tipo de vivir. Yo lo llamaría el vivir del nuevo hombre. Así que decimos algo cuando hablamos acerca de la iglesia. Ya tenemos esta frase, la vida de iglesia, y debido a que la iglesia, número 1, es el cuerpo de Cristo, número 2, el reino celestial de Dios, número 3, en realidad, y número 3, es la morada de Dios o familia de Dios. Así que hoy en día llamaríamos la vida de iglesia como sinónimos la vida del cuerpo. No decimos esto, la vida del cuerpo, esto es la vida de iglesia en el aspecto práctico. Lo llamamos la vida del reino. Romanos 14, que habla que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, paz, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto presenta claramente que la iglesia es la vida del reino. Lo tercero que diríamos es que la vida de iglesia es la vida familiar genuina, es decir, la familia de Dios. Todos somos la familia en la casa de Dios. Pero en este fin de semana quisiera añadir una nueva terminología, quizás al recobro del Señor, y es la vida del nuevo hombre. Tenemos aquí el hermano Newman, que se llama Nuevo Hombre. Por favor, póngase pie. Este es el hermano Newman, que se traduce, Newman, que se traduce, uno de los colaboradores que se traduce, no es colaborador de Taipei, bueno, es Newman, es Nuevo Hombre, que ahora deberíamos, no lo llamen Newman, sino Newman, que sería llamarlo Nuevo Hombre. Newman es un nombre común en inglés, pero Newman es espiritual, significa nuevo hombre. Así que de ahora en adelante te voy a llamar a ti Newman. Creo que sería más significativo para ti que Newman, es decir, nuevo hombre en vez de solamente Newman. Bueno, pero todos debemos ser Newman, es el nombre de todos nosotros, debería ser nuevo hombre, es el nombre de cada hermano y hermana. Así que la vida de iglesia debe portar tal testimonio en ese nombre. Ahora, ¿qué tal si decimos ahora? ¿Qué tal si hablamos de la vida del nuevo hombre? ¿Cómo está la vida del nuevo hombre en Taipei? ¿Cómo está la vida del nuevo hombre en Dubái? ¿Cómo está la vida del nuevo hombre en Accra, Ghana? ¿Cómo está la vida del nuevo hombre en Londres, Inglaterra? Bueno, cuando usted lo menciona de esa manera, tiene otro criterio entonces para medir la vida de iglesia. Podría ser el cuerpo, podría ser el reino, podría ser el cuerpo, podría ser el reino, podría ser la familia, pero ¿es apta, reúne los requisitos para ser llamada el nuevo hombre? ¿Es su vida de iglesia? ¿Está su vida de iglesia llena de la realidad del nuevo hombre y el aspecto práctico del nuevo hombre? Ahora, hermanos, mi convicción es que para que esto aparezca, no es simplemente un asunto de que nosotros organicemos algo o creemos algo. Yo sí creo que esto tiene mucho que ver con nuestra oración. De hecho, esto tiene que ver con nuestra vida de oración. Quisiera recordarles, si me recuerdo acertadamente, hay un libro que se llama El Dios Hombre. Uno de los libros que surgió en la década de 1990, cuando el hermano Lee tenía mucha carga en cuanto al vivir del Dios Hombre. Y este libro, Los Dios Hombres, si no me equivoco, todo el libro abarca el vivir de Jesús, principalmente desde la perspectiva del libro de Mateo. Así que el hermano Lee estaba buscando presentar para nosotros el ejemplo, un modelo, un prototipo de un Dios hombre. Y capítulo tras capítulo él entraba en los detalles de la vida del Señor, desde la cuna hasta la cruz, bueno, desde el pesebre, de hecho,
me disculpan, desde el pesebre hasta la cruz, e incluso del otro lado de la cruz. Aquí está el punto, es el vivir del Dios hombre. Si me recuerdo correctamente, si usted lee esos capítulos, yo diría que el peso de la atención del hermano Lee en cuanto al vivir del Dios hombre de Jesús fue el asunto de sus oraciones. De hecho, ese es un libro excelente acerca de la oración, pero la oración de Jesús, la oración del primer Dios hombre. Así que quisiera recomendarles ese libro a ustedes. Léalo despacio. Léalo despacio. Y será impresionado que la manera en que Jesús vivió la vida del Dios hombre fue mediante la oración. Casi no hay otra manera de vivir exitosamente el vivir del Dios hombre sin la oración. Sin la oración. Usted puede intentarlo, pero si usted no es una persona que ora como el Señor, usted no puede vivir esa clase de vida. Hoy, de igual manera, con todos nosotros, hermanos y hermanas, en las iglesias locales, no hay manera, no hay absolutamente ninguna manera en que podamos vivir el vivir del Dios hombre, o que podamos vivir a Cristo, para tener la realidad y el aspecto práctico del nuevo hombre. Y no solo estoy aquí incluso hablando acerca de oración. Oh Señor, trae el nuevo hombre, produce, Señor, lleva a cabo el nuevo hombre. Oh Señor, produce el nuevo hombre. No estoy hablando acerca de eso. Este es el contenido de la oración. Más bien estoy hablando de la vida de oración. Así que la carga aquí, el primer punto es dar sustantividad a esto que se llama oración. Anoche, en la madrugada de esta mañana, al estar considerando este asunto del Dios hombre, Jesús, simplemente para mí mismo escribí casi todas las instancias de sus oraciones del Señor, los tiempos en los cuales Él oraba, así que era un versículo principalmente. Ahora no tengo el tiempo debido al mensaje, pero simplemente quiero de manera rápida tocar esto para nuestra impresión. Esto verdaderamente es la oración del Señor. La oración del Señor no es: nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga, hágase tu voluntad, venga tu reino, danos hoy danos el pan de cada día, no nos guíes a tentación, tuya es la gloria y el reino. Esa no es la oración del Señor. Esos son los principios de oración. Pero aquí está la oración, está aquí como Él oraba, esta es la manera en que Él vivía. Así que no en un orden particular de los 4 evangelios. Lucas 3:21, para que pueda verlo. Después que el Señor fue bautizado, dice: mientras Él oraba, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre Él. Él estaba orando, Lucas 3:21. Él estaba orando mientras el Espíritu descendió sobre Él. Mateo 12:23. Él fue al monte. Esto después que había alimentado a los miles. Él fue al monte. Él fue por sí solo. Él fue solo. No. Él envió a los discípulos al cruzar el mar de Galilea, y Él fue por sí solo a orar. Y cuando ya era la noche, Él estaba allí solo. Hermanos, no teman estar solos con el Señor en oración. Eso es lo que Él hizo con el Padre. Marcos 1:35
y levantándose muy temprano en la mañana, mientras era todavía de noche. De hecho, no era la mañana todavía. Él fue a un lugar desierto y allí él oró. Ahora, no solamente él estaba solo, era un lugar donde no había distracciones, nada que hacer, pero no había nada allí excepto oración. Ese es el lugar apropiado para la oración. Lucas 5:16. Pero él mismo, después, a menudo, Lucas 5:16, él se iba al desierto. Cuán a menudo él lo hacía, no sé, pero este Dios hombre se apartaba a los desiertos y oraba a menudo. Tenía que estar allí lejos de todo el ruido, incluso de las cosas muy importantes, de las actividades importantes de su ministerio. Él simplemente iba allí a orar. Usted verá, yo creo que será impresionado cuánto Jesús oraba como hombre. Marcos 6:46. Él fue al monte a orar. Después que él dijo, se despidió de algunos, bueno, él fue a orar. Es como que antes de algo él oraba, después de algo él tenía que orar. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Y entre medio él simplemente estaba orando todo el tiempo. Y había más y más oración. Es como que la oración es el elemento que vincula todas las actividades del Señor. Las vinculó simplemente por la oración. Él llenaba la brecha simplemente por la oración. Lucas 6:12. En ese tiempo él fue a orar. Y él pasó todo el tiempo en oración a Dios. A veces se levantaba temprano, en otras veces él comenzaba a orar en la noche y oraba toda la noche. En este caso, fue algo muy importante para él, era la designación de los 12 apóstoles. En esa palabra, él pasó toda la noche en oración. La nota dice, el otro significado de la oración es la oración de Dios. Él pasó todo el tiempo en la oración de Dios. Lucas 9:18. Mientras él oraba solo, los discípulos estaban con él. Y después, el Señor les preguntó, bueno, ¿qué dicen las personas que soy? ¿Quién dicen que yo soy? Pero eso fue después que él había orado. Usted no sabe cuántas cosas hizo el Señor, que fue precedido por la oración. Usted diría, bueno, este es Cristo, el Mesías, ¿por qué tiene que orar? Es simplemente hágalo, todo estará perfecto, simplemente hágalo. No, él tenía que orar. Él oraba. Mateo 26:36, la historia en el huerto de Getsemaní. Le dijo, quedaos aquí, voy a orar. Versículo 36, y Mateo 26:39 y 42, y luego el 44, él oró tres veces. Pablo oró 3 veces para que le fuera quitado el aguijón. El Señor aquí ora 3 veces para que la cruz, para ser salvo de la muerte de la cruz. Pero cada vez él dice, no mi voluntad, sino Padre, hágase tu voluntad. 3 veces. Antes
que él fue arrestado. Lucas 11:1. Aconteció que Jesús estaba orando en un lugar orando. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Los que estaban alrededor de él deberían haberlo viendo tanto que le preguntaron al maestro: Señor, enséñanos cómo orar. Hermanos, debemos de orar humildemente también de esta manera: Señor, enséñanos nuevamente cómo orar. No podemos decir que sabemos cómo orar. No podemos tener Es posible que oremos, pero quizás no resulte nuestra oración en algo tal vez que llene alguna necesidad o alguna otra cosa, pero tal vez no llene la necesidad del Señor de que se produzca. Lucas 22:32. He hecho petición en cuanto a ti, Pedro. Tú vas a fracasar. Me vas a negar a mí, pero yo he orado por ti. He rogado por ti. No sé cuándo él oró eso, pero tiene que haber sido alguno de esos tiempos cuando el Señor tomó tiempo para orar específicamente por las personas. No oró generalmente, sino que oró específicamente por Pedro. Lucas 22:32. Yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. No habría Pedro si el Señor no hubiera orado. El Señor estaba en la tierra, no estaba en los cielos todavía, pero estaba intercediendo. El segundo versículo era Mateo 14:23. Mateo 14:23. Y luego la oración más grande en cuanto a todos de lo que está registrado está en Juan 17. Juan 17. El Señor no acabó su obra con los discípulos antes de la crucifixión con un sermón, sino con la oración. La oración más profunda a su Padre, para que seamos guardados y para que todos nosotros seamos perfeccionados en la unidad. Hablando del un solo y nuevo hombre, por esto él está orando en realidad. Ahora, estos no son todos los versículos, pero creo que esto sería muy impresionante para nosotros. En cuanto a la oración de Jesús, esta era la vida del primer nuevo hombre, el primer Dios hombre, su vida de oración. Ahora una pequeña cosa, y es ¿a qué hora tengo que acabar? 3:30. 3:30, por ahí, ¿no? Muy bien. Ok, estoy bien con el tiempo. Gracias por el reloj. También quisiera recomendarles en el himnario, los cánticos que tocan el tema de la oración. Algunos provienen de la oración de otros cristianos, otros y muchos en el himnario, los himnos que tocan la oración, la sección de la oración, especialmente los del hermano Ni y del hermano Lee. Hay como 38 de estos himnos en cuanto a la oración. Incluso yo diría de que algunos que fueron escritos por otros son muy, muy buenos himnos. No los descarte porque, bueno, no hay un asterisco ahí o una señal ahí de la cruz, sino de que más bien muchos de ellos son muy profundos, muy conmovedores. Así que use estos himnos, estos cánticos, para ayudarles a ustedes en su vida de oración. Ahora llegamos al mensaje. ¿Cuáles son las 3 maneras de dar sustantividad a esta práctica misteriosa de la oración? Para que podamos vivir esa vida misteriosa del Dios hombre. Y que pueda ser producido esa misteriosa realidad del nuevo hombre.
Así que tenemos puntos números romanos, presenta un área de dar sustantividad. Número 1. El principio rector de nuestra oración debería ser que la oración nos introduce en Dios. 3 números romanos que presentan cómo dar sustantividad. Punto romano 1. El principio rector de nuestra oración debería ser que la oración nos introduce en Dios. Una oración muy sencilla. Creo que esto proviene de ese libro, Lecciones sobre la oración, capítulo 1. A. Cuando nuestra oración no nos introduce en Dios, está incorrecta. Y no deberíamos continuar orando de esta manera. El resultado de la oración apropiada es que nos encontramos en Dios. Ahora los versículos de referencia aquí vienen de Lucas capítulo 11, del 1 al 13, donde el Señor estaba hablando. De hecho, dice que Él estaba orando, y cuando uno de los discípulos le pidió al Señor que le enseñara cómo orar, esto fue lo que el Señor dijo. Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos dejes caer en tentación. El hermano Lee dice de qué él estudió esto. Dice en el estudio de vida de Lucas que cuál es el significado de esta. En el cristianismo se le dice la oración del Señor. Bueno, él llegó a la conclusión siguiente: no es esto, no es aquello, sino esto nos dice que la verdadera oración debería simplemente introducirnos en Dios. Todas estas cosas, en cuanto a la santificación del nombre del Padre, que venga su reino, que nos dé pan, el perdón de nuestros pecados, todas estas cosas, todo esto es que está en la esfera de Dios. En la esfera de Dios. Esta no es una oración que usted simplemente recita de un libro. La oración al final de un libro, no. Usted puede recitar todo lo que usted quiera, pero usted está completamente fuera de Dios. Algunas veces yo me preocupa que nuestra oración no nos ha introducido en Dios, más bien nos saca de Dios. Cuanto más oramos, más fuera estamos de Dios. La verdadera oración, hermanos, simplemente debería ser una sola cosa, debería tener un solo resultado. Es que antes de orar estábamos fuera de Dios, aparte de Dios, pero después que orábamos, nos encontrábamos en Él, en Dios. Simplemente estamos en la esfera de Dios. Estamos en esta esfera divina y mística del Espíritu, que verdaderamente es el Dios triuno mismo. Simplemente usted se encuentra allí. Perdió lo que era el tiempo, ya no sabe dónde está, pero usted está en la eternidad porque usted está en Dios. ¿Cuántas de nuestras oraciones tienen este resultado? Algunos de nosotros, mientras estamos orando, todavía estamos empujando botones en el teléfono, empujando teléfonos ahí en el botón mientras usted está orando. Señor, esto, bueno, voy a ver el teléfono. Entonces sigo orando, bueno, no estoy haciendo una broma, no bromeando. Pero así que son las cosas hoy en día. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente pasamos tiempo para entrar en Dios? Oramos entrando en Dios y esto toma tiempo. Esto toma tiempo, esto requiere que usted vaya a un lugar donde no haya ningún estímulo externo, donde está solamente con Él, no hay distracción alguna. Luego usted ora, usted entra en Dios al orar. Esa oración lo introduce en Dios y usted allí encuentra
La verdadera oración. Allí está la verdadera oración. No puedo decir más que esto. Simplemente digo que tiene que experimentar esto. Punto Romano 2. Claro, en este Dios estamos rodeados de Dios, es uno con Dios, está empapado del deseo del corazón de Dios, simplemente se preocupa de los intereses de Dios. Todo lo que está alrededor suyo simplemente tiene que ver con Dios. 2. El segundo punto, en cuanto a cómo dar sustantividad a la oración, la experiencia que tenemos durante tiempos de oración genuina nos permite tocar la realidad del nuevo hombre, el cual es uno solo. Así que yo diría aquí el segundo punto es simplemente lo siguiente: la oración debe ser la oración genuina. No significa de que, que soy muy sincero cuando oro, y entonces que por eso es la oración genuina. Bueno, está ese lado de ser genuinos, de ser sinceros. Pero no estoy hablando de esto, sino más bien estoy hablando de la oración genuina en ese momento cuando usted está orando. ¿Esa es una oración genuina o no es una oración genuina? Es decir, oración, pero no es la oración genuina. Hay algo que no es totalmente genuino, que no es totalmente apropiado. La verdadera oración. Y si investigamos nuestras propias oraciones, nuestras o de otros, muchas veces nuestra oración no es genuina, es simplemente llena el tiempo, simplemente expresamos algo de nuestra cabeza, es simplemente usar cierto tipo de frases con las cuales estamos muy familiarizados. Todos sabemos cómo orar, incluso de manera diestra, de manera experta, pero esas oraciones quizás no sean genuinas. En lo que respecta a Dios, es tiempo, hermanos, de que todos aprendamos a orar la oración genuina. Solamente la oración genuina nos introducirá, nos capacitará, nos permitirá tocar la realidad del nuevo hombre. Si usted no está orando de esta manera, usted está aparte, separado de esa realidad. El Señor Jesús ciertamente oró cada vez la oración genuina, uno con el Padre. Durante los tiempos de oración genuina estamos en nuestro espíritu y somos un solo espíritu con el Señor. Es en estos momentos que vivimos a Cristo. Ustedes tienen esa experiencia, hermanos, les digo, quisiera decirles. El tiempo más seguro en los cuales estamos viviendo a Cristo es cuando oramos. Cuando no estamos orando es muy difícil descifrarlo. Quizás viva Cristo, quizás no. Pero si usted verdaderamente está orando la verdadera oración, en ese momento usted tiene que estar viviendo a Cristo. Usted está viviendo a Cristo porque usted está en Dios. Oh, hermanos. Ya sea que estemos solos, separando una hora para orar, o estemos en nuestra vida diaria haciendo cosas en un espíritu de oración, a veces tomando 1 minuto o 2, es el único tiempo que tenemos. Pero si estamos ejercitados y si hemos ya cultivado este tipo de hábito de tener la oración genuina, incluso en esos momentos, pocos momentos de poca duración, usted es uno en la oración, con la oración genuina, y usted vive a Cristo. No hay manera de vivir a Cristo sin la oración, no hay manera alguna. Por eso dice, orad sin cesar. Es como respirar, Pero yo quisiera decir incluso, nuestro invocar el nombre del Señor, Señor Jesús, eso es bueno, eso ayuda, pero no es necesariamente muy genuino. Nuestro vivir diario debería ser igual a la experiencia que tenemos en tiempos de oración genuina.
¿Sabe lo que esto significa? Esto significa que debemos llevar a cabo o vivir nuestra vida diaria. Debemos llevar una vida diaria al igual que cuando oramos, es decir, la misma atmósfera, la misma tipo de condición, el mismo tipo de estado. Usted está trabajando, una madre está criando sus hijos, cocinando, el hermano está trabajando, tiene su empleo, bueno, haciendo cosas. Así como en Mateo dice que habían dos mujeres, estaban moliendo, dos hombres en el campo, estaban haciendo las cosas ordinarias. Pero de repente solamente uno fue arrebatado. En uno de los dos casos. ¿Cuál? Bueno, yo tengo que creer que aquel que estaba era un espíritu con el Señor que vivía Cristo. Así que mientras Él está haciendo estas cosas prácticas, cosas humanas, asuntos de la vida diaria, humana, Él estaba en oración genuina con el Señor interiormente. Y eso hace que sus asuntos de la vida diaria sean parte del vivir del Dios hombre. Quiero decirle a todos los mileniales de la generación milenial que estén criando hijos, no piense de que usted está criando a sus hijos, no tiene tiempo para el Señor. Más bien es al criar a sus hijos que usted lleva el vivir del Dios hombre. Y la oración es crucial. Yo diría, no diría la oración, sino diría una condición de oración, un estado de oración, una atmósfera de oración que usted ha cultivado. 3. Cuando oramos entramos en comunión con el Señor y llegamos a estar conscientes del hecho de que verdaderamente somos un solo espíritu con Él y que Él realmente es un solo espíritu con nosotros. No hay otro tiempo como el tiempo de la oración, la verdadera oración, en que usted encuentra que es uno con el Señor. Es uno verdaderamente con el Señor. Incluso cuando estemos teniendo comunión, quizás no seamos uno con el Señor. Pero cuando estamos en este tipo de oración, usted tiene la seguridad que usted verdaderamente es un solo espíritu con el Señor. Y eso significa que esto es posible. En ese tiempo usted verdaderamente está permaneciendo. Conforme a Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cuál es la manera de permanecer? Orar. Ahora no me refiero de que usted no hace nada. Bueno, usted simplemente anda caminando, orando. No, obviamente no estamos hablando acerca de eso, pero sí estamos hablando de la posibilidad de tener una vida de oración mientras vivimos. Es posible para nosotros ser uno con el Señor, ser un solo espíritu con Él, al permanecer en Él, viviendo de momento a momento en esa unión orgánica. Es posible, hermanos, es posible, pero esto tiene que ser cultivado. Si nos mantenemos en una condición de oración, estaremos fuera de la cultura y seremos un solo espíritu con el Señor, disfrutando su presencia y viviéndolo de manera espontánea. Si verdaderamente estamos en oración y en una condición de oración, ese es el tiempo cuando estaremos fuera de nosotros mismos. Estamos verdaderamente fuera de nosotros mismos, porque estamos en Dios. Y debido a que estamos fuera de nosotros mismos, entonces estamos fuera de nuestra vida natural, nuestro hombre natural, en lo cual están todas estas cosas de las ordenanzas, de la cultura, de las diferencias, de nuestra manera de ser, de nuestros sentimientos, de nuestras reacciones. Todas estas cosas, usted está fuera, apartado de todas esas cosas. Usted está en cierto tipo de condición de ser un solo espíritu con el Señor en la oración. B. Cada vez que experimentamos la oración genuina, nos encontramos fuera de nuestra cultura, particularmente nos encontramos fuera de nuestra opinión cultural. B. Cada vez que experimentamos la oración genuina, nos encontramos fuera de nuestra cultura. Particularmente nos encontramos fuera de nuestra opinión cultural. El problema es la opinión. Lea ese libro, El entrenamiento de perfeccionamiento.
somos una opinión andante. Así que Colin no es hombres muertos que andan, sino las opiniones andantes. Todos somos opiniones andantes, incluso cuando abrimos nuestra boca, incluso de algo espiritual, es nuestra opinión. Cuando los ancianos se reúnen, bueno, es el tiempo de dar opiniones. No hay manera, le digo, bueno, usted trate de descartarlo, oponerlo, repudiarlo, todo, puede hacer todo eso, eso no funciona muy bien. La opinión todavía está ahí muy viva. Especialmente la opinión cultural. Les digo, la única manera es que nosotros oremos para salir de eso. Por eso, hermanos, antes de tener comunión, oremos de manera que entremos en Dios al orar. Este no es un programa, esto no es un ritual. Y después de tener comunión, todos tenemos que decir, bueno, Señor, perdóname. Bueno, nos salimos de ti nuevamente, estamos en nosotros mismos. Señor, perdónanos. Oramos nuevamente. Cuanto más oración genuina tengamos, más tendremos la experiencia de encontrarnos fuera de nuestra opinión cultural. Cuando oramos con otros de manera genuina, somos verdaderamente uno en el espíritu de oración. Nada nos hace tanto uno con otros como la oración. De otra manera, peleamos, pero cuando oramos, somos uno. Esto significa que incluso cuando dejamos de orar, entonces todavía tenemos que seguir orando. Eso es lo que significa. De manera que podamos tener la verdadera unidad. Entonces tocamos la realidad del nuevo hombre, el cual es uno solo. Entonces nos damos cuenta de que el nuevo hombre está constituido de Cristo solamente y que en esta esfera no hay diferencias de cultura. Solamente al orar entramos en el Espíritu mezclado en el lugar santísimo. Es allí donde está Dios. Es allí donde está Dios, en esta esfera. Cristo es el todo y en todos. Y no hay nada más allí. Ahora, lo tercero en cuanto a dar sustantividad a esto que se llama la oración, es este gran asunto. ¿Qué es este asunto de la oración? Es perseverar en la oración. Punto romano número 3. Necesitamos perseverar en la oración porque la oración conlleva una batalla, un combate. Así que la tercera manera en que damos sustantividad a la oración genuina es perseverar. Perseverar. Perseverar en la oración significa que persistimos en cierto estado, en cierta condición. Persistimos en cierta empresa. Persistimos en cierto esfuerzo, a pesar de todas las influencias contrarias, a pesar de toda la oposición, a pesar de todo el desánimo, a pesar de todas las distracciones, usted se mantiene en el rumbo, usted continúa, persiste de manera firme, continúa, persevera. Esta es quizás la mayor virtud en la oración. De la oración es simplemente perseverar. Y es por eso que en el Nuevo Testamento, no solamente en Colosenses 4:2, Efesios 6, por todo el Nuevo Testamento, este pensamiento está allí de perseverar en la oración. Allí está por todas partes, perseverar en la oración. Como si la oración solamente funciona si usted persevera en ella. La oración es solamente eficaz si usted continúa perseverando. Y esto se debe a que hay un combate. Y el enemigo está haciendo todo para suprimirnos, oprimirnos y detenernos finalmente de orar de esta manera. A fin de combatir del lado de Dios en contra de Satanás, necesitamos perseverar en la oración. Por ser aquellos que estamos del lado de Dios, encontramos que todo el universo se opone a nosotros y específicamente se opone a nuestra oración. Cuando decimos que Satanás se opone a nosotros o se opone a la iglesia, ciertamente podemos decir que Satanás se opone a nuestra vida de oración.
y a la oración de la iglesia. Eso es lo que Satanás se opone. A eso. Él sabe. Ese es el punto estratégico que le infligirá daño, que hará que su reino sea destruido, que lo destruirá, que anulará sus obras. Esas son las oraciones de los santos, las oraciones de la iglesia. Él hará todo para detener eso. Casi todo nuestro entorno es contrario a la oración. La resistencia a la oración no solo se encuentra fuera de nosotros, sino también dentro de nosotros. Ambos. Porque a veces cuando oramos necesitamos cerrar nuestros ojos. Esto no es un formalismo. El Señor cuando oró, Él dice que levantó sus ojos al Padre. Así que no es una forma cerrar los ojos, pero la práctica de cerrar los ojos no está mala porque usted está cerrando todo, apartándose de todo. Usted cierra apartándose de todas las distracciones. Usted se aparta de todos los otros entornos. Incluso también quizás tengamos que cerrar nuestros oídos para apartarnos de todos los ruidos. Todos los ruidos que están sonando alrededor nuestro diariamente, que nos detiene de la oración. 3. Orar es ir en contra de la corriente, la tendencia que existe en el universo caído. A fin de orar debemos ir en contra de la corriente de nuestro entorno. Nuestro entorno tiene cierta corriente en la sociedad que va de cierta manera, en cierta dirección. Si no oramos, seremos llevados por la corriente. En el momento que dejamos de orar, entonces somos llevados en ese fluir maligno. Vamos por esa corriente abajo del mundo, de la corriente del mundo. Solamente la oración nos capacita para ir en contra de la corriente. Si no oramos, seremos arrastrados por la corriente. Solo la oración nos capacita para ir en contra de la corriente. Por tanto, necesitamos perseverar en la oración, es decir, orar con persistencia. Yo encuentro en mi experiencia que es aquí donde yo fracaso mucho, o lo más. Oro, pero orar con persistencia o con perseverar en la oración es casi otro asunto. Después de un tiempo yo diría, bueno, yo ya oré bastante, necesito un descanso. Bueno, hay que hacer las otras cosas. Bueno, es así y dejamos de orar. Y lo próximo ya que vemos es un día o dos y ya no oramos. Eso, así funciona, las cosas se ocurren. Los hermanos moravos, escuché, desde siglo XVIII, en 1700, llevaron a cabo 100 años de oración por un grupo pequeño. De alguna manera ellos oraban 24 horas al día, de alguna manera, no sé si eso es real o no. No estoy sugiriendo que practiquemos eso, pero más bien les estoy diciendo, esto requiere oración continua, con persistencia, para que Dios trabaje. La palabra de Watchman Nee debe ser recordada por nosotros todo el tiempo. ¿Por qué trabajamos tanto y oramos tan poco, cuando la oración puede lograr mucho más que nuestra obra? Ahora llegamos al próximo ítem, que es la condición. La condición en la cual debemos encontrarnos a fin de que podamos perseverar en la oración, a fin de que podamos mantenernos en la oración, o que todas las iglesias locales en la tierra cultiven este hábito de perseverar en la oración, y que todos tengan la carga con esta clase de oración. Yo siento, cuanto más nos acercamos al fin de esta era, más oración necesitamos, no menos. Perseverar en oración, punto Romano 4, perseverar en oración. Aquí hay 3 cosas, hay 3 condiciones. Número 1, la paz de Cristo. Número 2, la palabra de Cristo. Y número 3,
vivir en unión con Cristo. Y todo esto se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículos del 15 al 17. Ahora, por favor recuerden, esto es inmediatamente después que Pablo habló del nuevo hombre en Colosenses 3, 10 y 11. Esos versículos del nuevo hombre, Colosenses 3, 10 y 11. Pero de ahí en adelante Pablo presentó un vivir práctico de los santos. Un vivir que es en unión con Cristo. Y, para usar nuestra palabra, es el vivir del Dios hombre. El vivir del nuevo hombre. De inmediato. Así que el hermano Lee, el hermano Lee puso estas tres cosas juntas, lo cual se encuentra en estos versículos. Después de los versículos 10 y 11 de Colosenses 3, va de ahí en adelante hasta el capítulo 4, donde Pablo dijo lo siguiente en Colosenses 4:2: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Es como que si este fuera la conclusión de Colosenses en cuanto a la práctica. Aquí, en este pasaje, después de la revelación del nuevo hombre, Pablo presentó tres condiciones. Leeremos aquí el bosquejo. Número 1. La paz de Cristo. Dice que: y la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros corazones, lo cual significa rija, gobierna en vuestros corazones. Así que dice: la paz de Cristo, la cual es Cristo mismo, ha hecho de los judíos y los gentiles un solo y nuevo hombre. Y ahora deberíamos permitir que esta paz sea el árbitro en nuestros corazones, con miras a la vida del cuerpo y a la existencia práctica de un solo y nuevo hombre. Versículo 15 dice: y la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros corazones, rija, gobierna en vuestros corazones. Escuche: a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En esta mañana yo presento que, a fin de que nosotros podamos llevar adelante esta vida de oración del nuevo hombre, debemos vivir en una condición de paz interna, la cual es Cristo mismo, como nuestra paz. Les digo, una persona que no tiene paz internamente no puede orar. Si por dentro usted tiene tumultos, disturbios, por dentro está tormentoso, tiene problemas tal vez con este hermano, o problema con aquel otro hermano, y entonces de manera que la paz de Cristo no lo gobierna a usted, o no es el árbitro en usted, usted simplemente está en sus sentimientos, en sus reacciones. No hay paz allí, entonces les digo, usted no puede perseverar en la oración. Así que debemos permitir que la paz de Cristo sea el árbitro en nuestros corazones, para que se lleve a cabo este vivir del nuevo hombre, para que tengamos entonces la existencia práctica del nuevo hombre. Por eso el Señor dice, antes de ir al altar y presentar vuestra ofrenda, vaya a su hermano, con quien hay una ofensa, y haga la restitución. Encárguese de eso primero, antes de que usted venga a mí. Trate primero con su problema. Haga paz con su hermano primero. Y luego usted viene a mí, al altar, y yo aceptaré su ofrenda. Mucha de nuestra oración no es aceptable a Dios. No porque no sea sincera, sino porque no hay paz. La condición está equivocada. La manera en que Cristo ejerce su autoridad, ahora venimos al segundo punto,
La manera en que Cristo ejerce su autoridad como cabeza y nos suministra sus riquezas es por medio de su palabra. Así que el próximo versículo, versículo 16, dice: la palabra de Cristo mora ricamente en vosotros, en toda sabiduría. Así que el segundo punto, la segunda condición requerida a fin de que podamos tener esta clase de vida de oración del nuevo hombre es permitir que la palabra more en nosotros. No solamente tener la palabra, pero usted ha permitido que la palabra more en usted, así como una persona. Bueno, hablando de tomar a Cristo como nuestra persona, la palabra misma hoy es Cristo mismo. Dejad, permitir que la palabra more ricamente en vosotros, que habite en usted. Esta es la manera de que una persona hace su hogar profundamente. Esta palabra mora ricamente, profundamente en nosotros, en toda sabiduría. Cuando esta palabra de Cristo mora en nosotros, nos habite en tal medida, entonces les digo, esa palabra es el vehículo, el medio mediante el cual Él ministra sus riquezas divinas, impartiéndolas en nosotros, de muchas maneras, de una manera multiforme. Necesitamos esta riqueza, necesitamos la palabra a fin de sostener nuestra oración. Se requiere la palabra. ¿Sabe? La mejor oración es la oración llena de la palabra de Dios. No me refiero a citar la palabra por palabra, sino mezclar la palabra con la oración. Esta es la oración más elevada. De hecho, es usar la palabra de Dios para hablarle a Dios esa misma palabra. Esta es la oración más elevada. Orar a Dios con sus propias promesas. Así que debemos permitir que la palabra de Cristo mora ricamente en nosotros. No debiéramos estar cerrados, sino que deberíamos abrir nuestro ser al Señor y a su palabra y estar dispuestos a ser llenos de la palabra de Cristo. No es un asunto meramente cuánto usted leyó la Biblia. Bueno, hay que leer la Biblia, pero más bien cuánto la palabra ha entrado en nosotros para vivir en nosotros, morar en nosotros como una persona que entra en una casa a vivir, que lo llena a usted desde adentro. Necesitamos permitir que la palabra de Cristo, tal como una persona, se mueva, actúe y esté en nosotros al dejar que todo nuestro ser sea empapado y saturado de la palabra de Cristo. Por eso oramos, leemos. El orar, leer no es una cultura de la vida, de la práctica o cultura de la iglesia local como tal. No, el orar, leer es esencial, porque introduce la palabra, junta la oración y la palabra. Y al hacer esto, entonces la palabra tiene la manera de habitar dentro de nosotros, empaparnos y llenarnos de una manera viviente. ¿Sabe? Hay una persona que se le dice es la concordancia andante. Quizás sea una concordancia andante, pero yo no sé cuánto la palabra de Cristo mora ricamente en esa persona. Eso es otra cosa. Usted puede conocer mucho de la Biblia, pero es posible que la palabra de Cristo no more en usted. A fin de que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros con miras a un solo y nuevo hombre, necesitamos permitir que la paz de Cristo sea el árbitro de nuestros corazones. Estas tres condiciones son casi paso a paso. Esto necesita lo primero. Pero como base para lo segundo, la paz primero, y luego la palabra segundo, y luego lo tercero. C. Vivir en unión con Cristo significa que no estamos separados de Cristo en nuestro vivir. Por el contrario, somos uno con Él y lo hacemos todo en su nombre al conducirnos en el Espíritu. Esto viene de Colosenses 3:17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El punto aquí es que hacemos cosas, es decir, vivimos, andamos. Tenemos nuestra vida diaria. Todas las cosas en el nombre del Señor Jesús. En significa unión. Esto significa
que estamos viviendo una vida en unidad con Cristo. El nombre se refiere a la persona. Estar en el nombre se refiere a estar en esa persona. Así que en nuestro vivir no estamos aparte de Cristo. Si usted vive una vida aparte de Cristo, ¿cómo puede usted orar? ¿Cómo puede usted orar? Esta clase de oración del nuevo hombre. Esta clase de oración que refleja su intercesión celestial. Eso no ocurre a usted, más bien usted ora su propia carga, sus propias opiniones. Usted no está orando conforme a Él. Usted no corresponde a la oración de Cristo. Así que, hermanos, necesitamos llevar una vida en el Espíritu, andando en el Espíritu, para sostener nuestra vida de oración. Necesitamos ser gobernados por la paz de Cristo, ser habitados por la palabra de Cristo y vivir en unión con Cristo. Ahora, llegamos a los últimos 3 puntos en cuanto al reflejo. Es decir, la oración en la economía de Dios es de hecho una respuesta, un reflejo, un eco, una respuesta, una correspondencia a cierta oración que ya se está llevando a cabo. Es la misma oración que ha estado orando en su ministerio social y que incluso está llevando a cabo ahora mismo. Esa oración, ahora mismo, Cristo está orando a la diestra de Dios. ¿Me cree usted o no? Es Cristo que murió y que fue levantado, quien también está a la diestra de Dios, quien también intercede por nosotros. 4 cosas acá: su muerte, su resurrección, su entronización y su intercesión. Estas son las 4 cosas en este versículo. ¿Ve cuán versículo es su intercesión y su ministerio de intercesión? Esto es Romanos 8:34. Hebreos 7:25, por tanto puede salvarnos por completo aquellos que vienen a Él. Porque Él vive siempre para interceder por ellos. Como Cristo nos salva hoy en día al máximo, al orar por nosotros continuamente. Y debemos corresponder a esa oración. En calidad de sumo sacerdote, Él intercede. Número 1. Eso es lo primero que reflejamos. La intercesión. Él intercede. En calidad de ministro celestial, Él ministra. Es lo segundo que Él está haciendo en los cielos, en el tabernáculo celestial. Y número 3, y en calidad de redentor con los 7 ojos de Dios, Él administra el gobierno de Dios con miras al cumplimiento del propósito de Dios. Así que tenemos estas 3 cosas que son parte del ministerio celestial de Cristo. Número 1, Él intercede. Número 2, como sumo sacerdote, Él intercede. Como ministro celestial, Él ministra, Él imparte, Él suministra, Él abastece. Y número 3, en calidad de redentor con los 7 ojos de Dios, Él administra el gobierno de Dios. Todo esto es para el cumplimiento del propósito de Dios, y yo diría todo esto para que se produzca el nuevo hombre. Estas 3 cosas. Nuestra oración, el contenido de nuestra oración debería ser simplemente una respuesta a lo que Él está orando ahora mismo. Por eso es tan importante de que nosotros seamos uno con Él
Es por eso de que hay una escalera celestial entre los cielos y la tierra. Es por eso de que hay algo que une el trono a nuestro espíritu. Esto es para que se lleve a cabo este tráfico, esta comunión continua de dos vías. Lo que está en el trono se transmite a nuestro espíritu, que es el lugar santísimo, y lo oramos de regreso al trono. Hay un tráfico de dos vías. Y cada vez que respondemos, entonces el intercesor celestial añade algo más presente, algo más al día, actualizado, algo más para el presente, y lo tomamos. Esto es como una transmisión digital. En tiempo instantáneo, lo que él está orando ahora mismo, mi espíritu lo capturará, lo captará, lo recibirá, e instantáneamente yo seré tan rápido, estaré tanto en este tráfico de dos vías que yo respondo a él, orando de regreso a él. Así que verdaderamente es Cristo que ora arriba, orando al Cristo que está por dentro, y el Cristo por dentro que ora al Cristo arriba, y este tráfico de dos vías continuamente. Esto es lo que la iglesia debería estar haciendo en estos últimos 2000 años. Yo les digo, esto es lo que la iglesia en el recobro hoy en día debería estar haciendo. B. El ministerio de Cristo en los cielos requiere nuestra respuesta. Él no requiere que nosotros iniciemos. En esta parte aquí vemos que no iniciamos, simplemente estamos allí esperando en Él para responder a estas señales, a su oración desde arriba. Necesitamos llegar a ser en la tierra el reflejo del ministerio celestial de Cristo. Buscar las cosas de arriba significa que correspondemos al ministerio celestial de Cristo. Capítulo 3 en Colosenses. Si pues fuiste resucitado juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo Él? Intercediendo. No fijemos la mente en las cosas de abajo, sino en las cosas de arriba. No en las de la tierra, sino en las cosas de arriba. Fijar la mente, es decir, que estamos en una condición de oración. Luego entonces podemos corresponder al ministerio celestial de Cristo. Número 3. Cuando buscamos las cosas de arriba, respondemos al ministerio celestial de Cristo y lo reflejamos. Número 4. El propósito de que vivamos con Cristo es que seamos uno con Él en su intercesión por las iglesias. Número 1, que estamos repitiendo los 3 puntos. En su ministerio del suministro de vida celestial a los santos. Número 2. Y en su administración del gobierno de Dios. Número 3. De hecho, podemos juntar estas 3 cosas dentro del asunto de nuestra oración. Ciertamente, oramos para reflejar tal intercesión, pero también debemos orar mucho para el suministro de vida a los santos. ¿Sabe Pablo? Casi en cada epístola, él dice: no ceso de orar por vosotros, de recordarlos, de hacer peticiones por vosotros. Cuando Pablo no estaba con los santos, él todavía luchaba, se esforzaba al orar, no ministrando verbalmente, sino mediante su oración a la distancia. Él todavía estaba sirviendo al orar a Cristo para suministrar a los santos, para cuidar de los santos, para pastorear a los santos, para cuidar con ternura y nutrir a los creyentes. Y número 3, debemos orar en unidad con el trono de Dios para que Cristo pueda llevar adelante su administración, no solamente de este universo, sino también en especial de esta tierra. Amén. Venga tu reino. Venga tu reino. Al orar esa oración, hermanos,
estamos llevando adelante la administración de Dios, reflejando el gobierno de Dios en la tierra. C. Mediante nuestra oración le damos a Cristo la cabeza, una vía por la cual puede llevar a cabo su administración por medio de su cuerpo. Hermano, de lo que estoy hablando aquí es la oración del nuevo hombre que necesitamos hoy en día. 1. Acabo rápidamente. Mientras la cabeza obra en los cielos al interceder, ministrar y administrar, nosotros, el cuerpo, realizamos en la tierra la obra de responder al ministerio celestial de Cristo y de reflejar lo que Él está haciendo. Número 2. Cuando oramos, somos un embajador celestial en la tierra, la extensión del reino de Dios. D. Si buscamos las cosas de arriba y tenemos una misma vida y un mismo vivir con Cristo, estaremos completamente ocupados con la empresa de nuestro amo. Nuestro corazón estará con Él en los cielos, donde Él intercede por las iglesias, suministra a los santos y administra el gobierno de Dios. Deberíamos aspirar a ser uno con el Señor en su ministerio celestial y a tener un corazón que es uno con el corazón de Él, y deberíamos anhelar ser uno con Él en su sacerdocio, ministerio y administración. Estas son las 3 direcciones de nuestra oración. A fin de que el recobro sea el recobro del Señor, debe estar bajo la dirección de Él. Entre Cristo en los cielos y nosotros en la tierra, hay una transmisión divina, una corriente celestial. Si recibimos continuamente la transmisión divina, siendo infundidos de un suministro procedente del cielo, y experimentando la transacción entre el Cristo celestial y nosotros, responderemos a la intercesión de Cristo, a su ministerio y a su ejercicio de la administración de Dios. Quisiera, hermanos, los que llevan la delantera en todas las iglesias aquí en la tierra, quisiera convocarlos a todos, esforzarnos, luchando para entrar en esta clase de oración del nuevo hombre, esta clase de oración genuina, esta clase de oración que tendrá como resultado que se produzca el nuevo hombre en realidad y en el aspecto práctico. Tengo tal convicción, digo nuevamente, de que nada más funcionará sino la oración. Tenemos que servir, tenemos que hacer muchas cosas. No estoy diciendo que no hagamos nada, simplemente sentar ahí orando, sino más bien, hermanos, que necesitamos orar. Quiero verdaderamente llamar a todos los hermanos que toman la delantera a que oren mucho en estos días y edifiquen, cultiven este tipo de vida de oración, esta atmósfera de oración en las iglesias locales, esta clase de condición y estado en las vidas de todos los santos. Entonces el Señor tendrá la manera de proceder entre nosotros. Ahora, en verdad, oremos teniendo oración genuino y luego vendrá el compartir.